Hola chicos, voy a grabar este vídeo para explicar este problema de física, el último problema, el número 7, en el que se pregunta por distancia recorrida y desplazamiento, pero también nos da el tiempo en ese recorrido y pregunta la rapidez y la dirección. Entonces vamos a empezar. Lo primero, leemos el problema y nos habla de un recorrido que comienza. Dice que Juan vive a 300 metros de la pulpería La Tropical, que se encuentra al este de su casa. Entonces, si esta es la casa, entonces la pulpería se encuentra al este. Así que norte, sur, este y oeste. Yo les recomiendo que al principio de estos problemas dibujen esto para tener ahí claro y no confundirse. Entonces la pulpería está 300 al este de la casa, así que la ponemos aquí. Y sabemos que este recorrido es de 300 metros. 300. Y dice que la escuela está situada a 700 metros al norte de la pulpería. Así que nos venimos hacia el norte, un recorrido más largo porque son 700 metros. Y ahí está la escuela. Ya tenemos dibujado digamos, el plano del recorrido del movimiento. Bien, dice que Juan camina desde su casa en línea recta hacia la pulpería y seguidamente desde ahí hacia la escuela. Entonces podemos hacer esta línea recta, que sería el recorrido, y después hacia la escuela. Así que si dibujamos el gráfico del recorrido quedaría así, y si dibujamos el desplazamiento final, que lo podemos dibujar en verde como otras veces, iríamos desde el punto inicial hasta el punto final, que es la escuela, y ahí dibujamos la flecha, que sería el desplazamiento. Nos pide calcular la distancia recorrida y la rapidez en metros por minuto si realiza esos dos recorridos desde la casa a la pulpería y de ahí a la escuela en 15 minutos. Así que comenzamos a contestar esta parte B. Aquí tenemos el apartado A y el apartado B. Distancia recorrida. Para calcular la distancia sumamos toda la longitud que ha recorrido, así que será igual a 300 más 700. Eso es igual a 1000 metros. Esa será la distancia recorrida. Y para calcular la rapidez necesitamos saber la distancia recorrida y el tiempo que se emplea en esa distancia. Así que el problema nos da el tiempo, nos dice que el tiempo son 15 minutos. 15 minutos. La distancia hemos calculado que son 1000 metros. Y por lo tanto, como la rapidez nos la pide en metros por minuto, no tenemos que hacer ninguna conversión, porque nos está pidiendo que demos esto en metros minutos. Así que lo único que hay que hacer es dividir 1000 entre 15. Y ese resultado ya está en metros por minuto. 1000 dividido entre 15. Y eso es 66,67, podemos decir. 66,7 metros por minuto. Esa sería la rapidez. Y después nos pide que calculemos la magnitud en metros y la dirección del vector desplazamiento final y que calculemos la velocidad. Entonces, para calcular la magnitud del desplazamiento, tenemos que fijarnos en el gráfico. Como el desplazamiento sería la hipotenusa de este triángulo, vamos a usar Pitágoras para calcular la magnitud del desplazamiento. La magnitud del vector desplazamiento lo ponemos así, entre barras. Y será igual, usando Pitágoras, como es la hipotenusa, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces hacemos ese cálculo. Bien, el resultado es 761, podemos redondear, 0,6 metros. Ese es el valor de la magnitud del desplazamiento. Y para calcular la dirección tendremos que calcular este ángulo. Para calcular el ángulo usaremos la tangente, la inversa de la tangente. Para eso usamos la tecla Shift de la calculadora
y ponemos el cateto opuesto, que es 700, entre el cateto adyacente, que es 300, que es el que está al lado del ángulo, el adyacente. Así que si usamos la calculadora Shift, tan, y ponemos entre paréntesis 700 dividido entre 300, nos va a dar el ángulo que son 66,8 grados, aproximadamente 67 grados. Bien, pues ya tenemos la dirección y ahora ya solo tenemos que decir el vector. Lo nombraremos con su magnitud, 761,6 metros, y su dirección. Podemos decir 67 grados porque los 67 grados se cuentan a partir del 0, que queda a la derecha en el eje 100, situando el origen aquí, ¿verdad? Si consideráramos un plano cartesiano así, ¿verdad? Este sería el 0, así que los 67 grados los podemos poner así, solamente 67. O también podemos decir, usar las coordenadas geográficas y decir, me voy hacia el este y 67 grados hacia el norte. Bien, después nos pide la velocidad. Para calcular la velocidad, hemos dicho que calcularemos su magnitud con la fórmula desplazamiento entre tiempo. Así que lo primero que voy a calcular va a ser la magnitud de la velocidad con la magnitud del desplazamiento entre el tiempo. Y eso será 761 dividido entre 15. 15 minutos, porque vamos a darlo en metros por minuto. Y eso me da 761 dividido entre 15. 761 dividido entre 15, 50,8 metros por minuto. Metros sobre minuto. Esa será la magnitud de la velocidad. Y la dirección hemos dicho que es la misma que el desplazamiento, así que la velocidad la puedo definir de esta manera. 50,8 metros por minuto, dirección este 67 grados norte. Así queda definido el vector velocidad. Si solo me preguntara la magnitud de la velocidad, entonces solo contestaría con este número. Solo con ese número contestaría la magnitud de la velocidad. Pero si me preguntan la velocidad, contesto con el número y con la dirección. Muy bien, pues listo este problema.